Dios le bendiga, mi gente. Somos Maná del Cielo, un ministerio bíblico evangelístico. Estamos una vez más transmitiendo a través de las redes sociales una palabra poderosa y de edificación para nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, lo que es parte del discipulado, de lo que nosotros hacemos y damos. Y como tema le puse el favoritismo. Quiero que a través de esta palabra usted vaya entendiendo y vaya aprendiendo de que Dios es un Dios de misericordia, tanto para sus hijos como para todo el mundo. Amén. Sin más preámbulo, vamos a ir a lo que es la enseñanza. Amén. El favoritismo dentro de la sociedad, tanto secular como cristiana, dañan a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces somos personas, o mejor dicho, nos volvemos personas que actuamos en el favoritismo hacia los demás. Ahora, el favoritismo, ¿qué es? Le doy la respuesta. Es la inclinación por preferir conocidos, amigos o familiares sobre desconocidos. Muchas veces actuamos de esta manera dentro de la sociedad. ¿Y existe el favoritismo? Claro que sí, claro que lo existe. Como dije anteriormente, esto sucede en lo secular y en el círculo cristiano. ¿Cómo podemos saber que hay favoritismo? Veamos los siguientes ejemplos. Uno de los ejemplos es: tengo un amigo o amiga que es el mejor que tengo. Ella o él es uno de los mejores amigos que yo tengo. Y lo decimos o divulgamos para que otros nos escuchen. Y muchas veces caemos en el error de tener favoritismo en el círculo familiar, al igual que en las amistades. Siempre hay favoritismo dentro de padres e hijos. Y lo peor del caso es que lo hacemos tan notorio y tan visible que no nos importa, o tal vez no nos damos cuenta porque tenemos favoritismo y eso nos tiene cegado. Otra de las causas del favoritismo dentro de lo secular es porque mi amiga o mi amigo tiene dinero, o mi hijo o mi hija son los mejores y ellos tienen una casa de lujo o carro de lujo, y también es igual con el amigo preferido. Y dicen lo mismo de él. ¿Y cómo cree que se llama esto? Se llama favoritismo. Y uno de los detalles es que cuando esas personas que tú o yo preferimos tanto, hay un momento que nos pagan mal y nos dañan, entonces nos creamos un mal concepto de ellos y comenzamos a hablar mal. Y comienzan las rencillas, las discordias. Y eso daña nuestro corazón. Y es donde se acaba el favoritismo. Ahora, cuando tú actúas en el modo favoritismo, estás dando a entender que tú no amas o aprecias a los demás. Y que tú a la única o único que amas o quieres es al que tú prefieres. Y eso no debería de ser así, porque eso se llama favoritismo. Ahora, quiero hablar del favoritismo dentro de la iglesia o del círculo cristiano. También existe el favoritismo. Tú dirás, no, pero se supone que dentro de la iglesia no debe de haber favoritismo. Pues déjame decirte que sí lo hay. Pero para entrar en más detalle, quiero ir primero a la escritura, que es bien importante tenerla y ponerla en cuenta, porque es la que nos enseña. Y a través de este discipulado tenemos que aprender a estudiar la palabra y a discernir lo que Dios quiere o nos está hablando a través de su palabra. Amén. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. La palabra se lee como está escrita. Amén. Amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, Dios es amor. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow, está tremenda la palabra. Quiero meditar y decirle a la misma vez que Dios no actuó en favoritismo. Dios actuó de misericordia. Les digo por qué. Desde el momento en que Él decide dar a su Hijo por el mundo, no solo pensó en su pueblo Israel, al pueblo al cual Él había escogido o escogió. Al contrario, Él pensó en todo el mundo, y no solo en su pueblo, sino también en usted y en mí. Por lo tanto, Él no tuvo favoritismo. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Creo que ya muchos conocen este pasaje de la Biblia. Dice así: porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Se da cuenta que Dios no tiene favoritismo? La misma palabra lo está diciendo. Lo que pasa es que tenemos que pedirle discernimiento a Dios para que la palabra se nos haga rema en nuestra vida y se nos revele. Pero sin embargo, si leemos la palabra y no le pedimos al Espíritu Santo revelación, solo la leemos y no entramos a la palabra. Yo en mi humanidad me pongo a pensar y analizar: si Dios hubiese tenido favoritismo, ninguno de nosotros estuviésemos acá, en esta tierra o en el mundo. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia, y por tal misericordia estamos en esta tierra, porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. ¿Me sigue? Déjame decirte que yo decía que en las iglesias hay favoritismo. Sí lo hay. Si yo le digo que hay, es porque yo lo veo, lo he vivido y le pongo un ejemplo. Y esto no es para que usted piense que estoy molesto o porque tengo envidia. No, al contrario, Dios me permite ver todas estas cosas para que no actúe de esa manera, sino al contrario, me ponga más a cuentas con Él y pueda vivir la palabra de Dios. Amén. Muchas veces Dios nos permite que nosotros veamos todo esto para que también le hablemos al pueblo de Dios y dejen de andar haciendo favoritismo dentro del círculo cristiano. Amén. Decía yo que en las iglesias sucede el favoritismo dentro de los hermanos, y eso es así. Le cuento esto como testimonio. Amén. Quiero contarle esto. Hace un tiempo estaba en la iglesia y pude ver cómo Dios me mostró que hay favoritismo. Llega un hermano que conocen por un par de años, y nosotros teníamos que menos de un año quizás, y nunca los hermanos o hermanas o el pastor se acercaba a nosotros, ni siquiera a orar por nosotros. Y es más, yo creo que miedo nos tenían porque nos huían. Y yo veía como el pastor nos esquivaba y veía la indiferencia aún en el pastor. ¿Sabe usted que también esto sucede porque el diablo le gusta esconderse y huir de los hijos de Dios, de la unción de Dios? Es más, al diablo no le gusta que lo descubran a él y a sus demonios. Y cuando la gente
o hermanos en Cristo te huyen es porque demonios tienen y no quieren que sean descubiertos, porque la unción de Dios los deja al descubierto. Pero bien, a los días llega un hermano conocido tanto por los hermanos como por el pastor, y a él sí le cayeron como buitres. Cada servicio que iba le saludaban, oraban por él. El pastor en medio de la administración se bajaba hasta del púlpito y se dirigía hasta donde él estuviera, y lo abrazaba y oraba por él. Y qué tantas cosas no hacía. Y yo veía todo eso. Y Dios me revela que en las iglesias hay favoritismo. ¿Por qué? Porque lo ven bien vestido, porque anda en buen carro, porque tiene dinero, buena casa, etc. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque esto es lo que Dios nos muestra y es parte del favoritismo. Es parte del favoritismo que hay dentro de las iglesias. Y no viven la palabra de Dios, la viven a su conveniencia y a su manera. Y como le dije antes, esto no es porque me sienta mal, sino para poder exhortar y que aprendamos como Dios es, que Él no tiene favoritismo para nadie, así sea rico, pobre, enfermo, nada. Todos somos iguales delante de Dios. Y así he podido ver cómo el favoritismo se apodera de los ministros, de aquellos que predican la palabra. Usted podría decir que no, pero si usted no lo ve es porque el enemigo lo tiene cegado. Si yo le digo o le cuento todo lo que veo en cristianos, y más en los que son líderes como pastores, diáconos, mujeres y otros más, y no estoy para juzgar o criticar, no, esto es para que podamos pedirle a Dios que nos cambie y que no tengamos favoritismo dentro del círculo cristiano, y mucho menos en lo secular. Y nos amemos unos a otros como dice la palabra de Dios, y actuemos en misericordia. Amén. ¿Por qué me enfoco en la iglesia? Porque es ahí donde tenemos que comenzar a dar el ejemplo, así como Dios es nuestro ejemplo, y sin embargo no lo hacemos. Dios es nuestro mayor y grande ejemplo, y de nada nos sirve decir que somos cristianos o hijos de Dios cuando actuamos en el modo de favoritismo. ¿Por qué digo que Dios es nuestro mayor ejemplo? Porque Él no tuvo favoritismo. Él se dio a sí mismo por el mundo entero. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo que Dios hace? Porque si usted dice llamarse hijo o hija de Dios, comience a dar frutos. Yo recuerdo algo que viví, y también esto lo digo como testimonio, y veo como hay favoritismo. En un evento estamos ahí adorando, alabando y escuchando la palabra de Dios. Veo a un pastor conocido, no digo nombre por ética, y me acerco a él a saludarle como parte de mi educación. Digo educación porque yo sí sé qué es la educación y la ética profesional y ministerial. Y me ignora y hace como si no me conoce. Pero los que estaban ahí junto alrededor de nosotros, a ellos sí se dirige con gozo y alegría. Y bueno, me aparto a un lado y prosigo mi camino. Ahora, ¿cómo se llama eso? Se llama favoritismo. Y así sucesivamente he visto y hemos pasado tantas cosas que si no tuviéramos madurez espiritual actuáramos de otra manera. Pero siempre oramos por ellos para que Dios les quite la venda de sus ojos y sean salvos. Amén. ¿Por qué digo salvos? Porque de manera como actuemos daremos cuenta al Señor. Y veamos en la palabra de Dios qué dice en Romanos 14:12. Capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta de sí. ¿Se da cuenta? Cada uno vamos a dar cuenta de nuestras acciones, de nuestros actos, de todo lo que hagamos. Mire algo, nosotros debemos cuidar nuestra salvación y mucho. Porque quizás por cosas pequeñas
Podríamos perder nuestra alma y terminar en el infierno. Y cuando estemos frente al Señor y hayamos obrado bien en la tierra, y en vez que usted o yo seamos rechazados por el Señor, Él nos diga, como dice San Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchas o la mayoría de veces no nos damos cuenta que actuamos mal, aunque seamos cristianos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sé muy bien que no a todos les agrada escuchar esto, pero es la realidad, y tenemos que aprender a poder ser mansos y humildes y no tener favoritismo con nadie. Si alguna persona, ya sea cristiana, cristiano o no lo sea, debemos tener o tomar el ejemplo de Dios y tener esa misericordia de Dios en nuestra vida. Y nadie es más que nadie, todos somos iguales delante de Dios. Déjeme decirte que no veas a las personas o a los hermanos en Cristo como favoritismo, véalos como Dios los ve, con amor y con sinceridad. No permitamos que esas cosas nos quiten la entrada al reino de Dios, porque déjame decirte que eso puede usar el enemigo para desviarte y perderte en el fuego eterno. Y el favoritismo te podría cortar la entrada a la presencia de Dios. Quiero añadir algo más que Jesús dijo en San Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió sus manos hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta? Aún Jesús no hizo favoritismo. Vea cómo dice el último versículo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. O sea, el tener favoritismo no es parte de Dios, y por no ser parte de la voluntad de Dios tendríamos que tener cuidado, porque eso es un pecado el cual nos puede mandar al lago del fuego y azufre. Hay muchas cosas que no las vemos, que nos pueden dañar, y tenemos que examinarnos, y por eso se dan los discipulados, para que aprendamos y veamos y podamos vivir la palabra y veamos qué nos está afectando y podamos corregirlo a tiempo, lo más pronto posible, para que pidamos perdón a Dios y podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Amén. Termino dándole gracias a Dios por el privilegio de poder compartir este discipulado con cada uno de ustedes, y que sea de mucha bendición. Amén. Somos Maná del Cielo, de su presencia a las naciones, un ministerio bíblico evangelístico. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Que esta palabra sea de edificación para sus vidas, y que puedan analizar sus vidas y ponerla en las manos de Dios, para que Dios sea transformando sus vidas y corazones. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.